Compañeros, buenas tardes. Un gusto saludarles en esta semana. Vamos a iniciar a trabajar ya sobre el contenido de la semana número 16 de nuestro curso de Derecho Mercantil y Procesal Mercantil. Así que vamos a trabajar, compañeros, vamos a tener a la mano nuestra ley de arbitraje, por favor, nuestro Código Penal, nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, que nos van a servir en esta tarde. Iniciamos entonces a trabajar. Déjenme compartir ya pantalla con ustedes para avanzar esta tarde. Bueno, vamos a trabajar hoy entonces sobre lo que es el derecho procesal mercantil y vamos a trabajar específicamente lo que es el arbitraje. Vamos a iniciar, compañeros. Dejamos unos minutos de último para ver si tienen alguna duda. Vamos a trabajar hoy, recuerden ustedes, para esta fecha ya debemos haber finalizado la lectura de todas nuestras leyes. Mínimas estas, por favor, compañeros. Vamos a trabajar también procedimientos mercantiles. Recuerden que dentro de los procedimientos mercantiles está el juicio sumario, que ya lo vimos, ejecutivo en la vía de apremio, la acción cambiaria, la acción extracambiaria que trabajamos la semana pasada, y hoy vamos a trabajar lo que es el arbitraje, que está en el decreto 6795 del Congreso de la República de Guatemala. Como introducción vamos a ver que existen varios métodos alternativos para la solución de conflictos. Esto lo vemos nosotros y está implementado dentro del Estado de Guatemala. Recuerden ustedes, yo les voy a decir algo, yo soy muy de conciliar. La conciliación logra y ahorra mucho tiempo y ahorra mucho desgaste cuando se logra un arreglo justo, claro. Tampoco vamos a querer o a aconsejar a una persona que acepte una conciliación o una mediación o un arbitraje cuando definitivamente una de las partes sale beneficiada y la otra no. Siempre hay que sopesar entonces qué es lo que le conviene o no a la persona, ¿verdad? Yo, por ejemplo, en laboral, cuando son las audiencias en, en, en inspección de trabajo y pues se da una oferta buena y se hace una equiparación en relación a lo que, cómo terminaríamos un proceso, con qué resultados y lo que se está ofreciendo, pues entonces a veces se puede optar por arreglar de una vez. Entonces, dentro de los métodos alternativos de solución de conflictos existen la mediación, la conciliación y el arbitraje. Tanto la mediación como en la conciliación son las partes involucradas en el conflicto las encargadas de encontrar una solución. Es decir, que, por ejemplo, en los centros de mediación en Guatemala existe un componedor, ¿verdad? Es un mediador, que él es el que se pone ahí. Yo creo que si ustedes han tenido la oportunidad de asistir a un centro de mediación, lo que se hace es que la persona recibe, primero, si yo soy la que busco la mediación acompañada de mi cliente, entonces yo llevo la fotocopia del DPI y no se dice nada más que una pequeña cosita, ¿verdad? Que la persona tal y tal necesita mediación para tal día, el día de la audiencia de mediación. Entonces, lo que se hace es que la persona, el mediador, ¿verdad? Que está autorizado, tiene un documento y les dice que va a escucharles y que les propone a ellos para que inicien a platicar y solucionen su problema. Habla una parte, otra parte, si llega a un arreglo, se suscribe un convenio y ese convenio tiene fuerza de título ejecutivo, es decir, que se tiene que cumplir porque si no se puede denunciar ante un juzgado y entonces el juzgado competente lo hace cumplir. Si en caso no llega a un arreglo, no hay problema, ahí sí, bueno, ahí finaliza, mejor dicho, la mediación y cada uno puede visitar el juzgado competente para solicitar lo que se está pidiendo, ¿verdad? Esa es una mediación. Es decir, que la mediación y la conciliación prácticamente vamos a ver que en la conciliación y en la mediación, compañeros, ellos mismos son los que proponen las fórmulas para solucionar sus conflictos. No hay otra persona que proponga algo para solucionar los conflictos. Vamos ahora con lo que es el arbitraje. En sí, en el arbitraje, compañeros, lo que sucede con el arbitraje es que en el arbitraje
Es una tercera persona llamada árbitro quien logra la desaparición del diferendo, dictando una resolución que debe cumplirse obligatoriamente. Es decir, que el árbitro prácticamente es la persona que decide, él escucha las dos partes y el árbitro es el que decide cómo se va a solucionar el problema, a diferencia de la conciliación y mediación, que son las partes los que, los que deciden sus arreglos, ¿verdad? En la mediación, así como en el arbitraje, interviene un tercero en la mediación, ¿verdad? En la mediación para acercar a las partes, siendo ellas las encargadas de tomar la decisión que ponga fin al conflicto, y en el arbitraje con la finalidad de tomar una decisión. Entonces, en la mediación, la persona tercera es únicamente para acercar a las partes, para que platiquen, para que no se agredan y para que estén ahí frente a una persona que tiene competencia más que todo para poder hacer un documento que digan las partes. Ahora en el arbitraje, las partes exponen sus, prácticamente es como que fuera un juez, ¿verdad? Pero la diferencia del árbitro es que no es una persona, incluso a veces no es abogado, sino que es una persona conocedora de la materia que se está trabajando. El arbitraje, entonces, es la solución del conflicto, se deja en manos de una o varias personas y esas personas se llaman árbitros, que pueden ser elegidas directamente por las partes o en su defecto por el juez de arbitraje, que se le llama un juez de arbitraje ad hoc, o designadas por la institución que administra el arbitraje institucional al que se han sometido cada una de las partes. Entonces, claramente en el arbitraje hay una tercera persona que es la que va a ayudar a solucionar el conflicto. Es un procedimiento sencillo por el cual las partes someten a un árbitro experto en la materia, objeto de litigio, y que emite la decisión final sobre el problema que se está planteando. El árbitro es la persona encargada de resolver por medio del denominado laudo, decisión final del procedimiento arbitral. Es decir, que los árbitros no dictan una sentencia, sino que lo que dictan ellos es un laudo arbitral, equivalente a todos los efectos de una sentencia firme de los juzgados. Y eso es lo importante del arbitraje, que el arbitraje tiene fuerza ejecutiva como que fuera una sentencia, es decir, que se tiene o se tiene que cumplir, lo que no sucede a veces en un convenio, ¿verdad? Entonces ahí estamos con el arbitraje. No puede haber arbitraje si no hay un acuerdo previo de las partes para someterse a este sistema. Las partes no significa que van a aceptar la decisión que dé el árbitro, sino que las partes van a confiar la decisión justa a una persona llamada árbitro. Entonces ellos firman el convenio de arbitraje, es decir, que van a respetar la decisión que tome el árbitro o los árbitros, y ahí está lo que se le llama el convenio de arbitraje. La característica principal y definitoria del arbitraje es su naturaleza convencional. Las partes son libres para someterse a este sistema de resolución de controversias y lo pactará voluntariamente cuando lo consideren más conveniente a sus intereses particulares, en cuyo caso sustituirán la justicia pública por la justicia privada. No van a someter, cuando se habla de justicia pública o privada, significa que no van a someter a los juzgados competentes del ramo normal, ¿verdad? Sino que van a tener a un árbitro, ¿verdad? Que él es el que va a tratar de componer o emitir un laudo arbitral si fuera el caso. En el arbitraje, las partes otorgan al árbitro la potestad para resolver su litigio en el marco de las normas que ellas mismas establecen dentro del convenio arbitral. Entonces, en el convenio arbitral está, ese es un convenio en sí, que ellos aceptan la sentencia, mejor dicho, el laudo arbitral que vaya a emitir el árbitro, y lo tienen que respetar, porque por eso se está firmando un acuerdo previo. El proceso arbitral es de instancia única, no caben recursos. El laudo, una vez emitido, es firme. No obstante, frente a él cabe la acción de anulación, que significa que es que no caben recursos, que no vamos a poder, así como en los procesos normales, presentar una apelación, presentar una casación cuando proceda, sino que es de una vez se emite y ya no cabe recurso alguno. No obstante, lo único que sí cabe frente a un laudo arbitral es la acción de anulación. ¿Qué es la acción de anulación? La anulación es el control externo de las garantías procesales. Es decir, que dentro del proceso se puede dictar nulidad dentro del proceso de arbitraje cuando no se respetó prácticamente lo que dice el convenio arbitral. El árbitro puede resolver el conflicto planteado aplicando el derecho o la equidad, si así lo deciden las partes en el convenio arbitral. Puede, ¿verdad?, decidir.
El arbitraje como medio alternativo a la vía judicial reporta soluciones y beneficios a la persona que decide en sí utilizar la vía del arbitraje para solucionar sus conflictos. Tiene la misión de mediar entre las partes para llegar a una solución y esa solución va a ser rápida y va a ser efectiva. ¿Por qué se refiere a que va a ser rápida? Un proceso normal, ya sea mercantil, que sería en este caso un sumario, aparentemente que es un juicio corto, pero lamentablemente en los juzgados, pues por el recargo de trabajo y por la amplitud que tienen en relación a la competencia de territorio, entonces, pues eso definitivamente hace que los procesos sean retrasados y que ocupen más del tiempo del que está estipulado dentro de nuestras leyes civiles. Entonces, tiene en sí la misión de mediar entre las partes para llegar a una solución y esa solución se pretende, como es un proceso de arbitraje, esta pueda ser rápida y pueda ser efectiva. Permítame un momentito aquí, solo doy confirmar. Muy bien. Seguimos entonces, compañeros. Ahí estamos. Reduce entonces de manera considerable los costos y los honorarios obligatorios en la vía judicial. Cuando hablamos que reduce los costos, es discutible en ciertas materias y más en la mercantil, puesto que bueno, en relación a los procesos normales, sí va a diferenciar mucho los costos, porque es por la rapidez más que todo. Pero necesita necesariamente también se tiene que contratar a personas que manejen el derecho mercantil, que manejen también lo que son los arbitrajes o los procesos de arbitraje. Y créanme, compañeros, que yo cuando iniciamos a ver nosotros el derecho mercantil, siempre les dije a ustedes que cuando alguien se gradúa de abogado, siempre quiere ser un penalista, quiere ser un constitucionalista, quiere ser un especialista en el derecho civil, que a mí me encanta el derecho civil, pero el derecho mercantil es un área poco explotada. Vean ustedes, si no, por ejemplo, la mayoría de abogados paga incluso hasta un contador para que le lleve una contabilidad que es tan sencilla y tan fácil de reportar ahora con todos los cambios que se están dando dentro del Estado de Guatemala, dentro de SAT y todo eso, ¿verdad? Entonces, sin embargo, sabiendo nosotros eso, debemos aprovechar esto y créanme que esto es bien importante manejar, se los cuento en serio. El proceso arbitral en Guatemala. Vamos a ver acá. El procedimiento arbitral es un juicio de conocimiento, de cognición, que estaba regulado anteriormente dentro del Código Procesal Civil y Mercantil, específicamente en el libro 2 y el título 4, el cual fue derogado por el decreto 6795, que ahora es la actual ley de arbitraje del Congreso de la República de Guatemala. Vamos a ver también que el Congreso de la República, estableciendo entonces, por lo tanto, un nuevo procedimiento privado de conocimiento, por medio del cual pueden litigar todas las personas que tengan algún conflicto de intereses derivados de una relación principalmente que sea contractual. Entonces, se puede visitar lo que es el proceso arbitral. El procedimiento arbitral viene a ser una alternativa mucho más accesible, eficaz y ajustada a las necesidades y circunstancias de la globalización comercial que vivimos actualmente, ¿verdad? Que se presenta en la actualidad. En este procedimiento lo que se hace es que se opta por la administración de justicia privada, en la cual su aspecto más importante es la oralidad. Eso es lo más importante. Fíjense, compañeros, que lamentablemente nuestros procesos procesales civiles y mercantiles, todos son la mayoría escritos. Y más que en el derecho mercantil es el sumario, entonces ahí todos los procesos son expedientes. Son expedientes. Algunas cositas chiquitas vamos a tener inmediación las partes procesales, pero todo lo demás, todo es escrito, 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 cuando audiencia únicamente escrito. Les recuerdo que ya está en marcha un nuevo Código Procesal Civil y Mercantil, que si ustedes se gradúan con este procesal civil y mercantil, ya en unos años lo vamos a dejar atrás y vamos a tomar de nuevo nuestro nuevo Código Procesal Civil y Mercantil, en donde se van a oralizar todos los procesos. Y ahí vamos a tener que ser bien, pero agilidosos en relación a contestar cosas, a interponer recursos, porque todo va a ser oral y en audiencia, ¿verdad? Va a haber una celeridad y va a haber más profesionalismo y preparación también de todos los abogados litigantes. Muy bien, el nuevo procedimiento arbitral establece nuevos mecanismos de denuncia del pacto arbitral del lugar para la celebración del procedimiento.
Las fórmulas de notificación, las diligencias son con inmediación directa de los jueces y el laudo arbitral tiene una fuerza de sentencia ejecutoriada, la cual puede ser ejercida en la vía de apremio, esto es siempre en un juicio ejecutivo. El procedimiento arbitral entonces cobra vigencia por el incumplimiento de una obligación que puede ser de dar, de hacer o de no hacer, porque recuerden que todas las obligaciones van en ese sentido. En el derecho mercantil, rama en la que más se da el proceso de arbitraje, donde las obligaciones son en su gran mayoría contraprestaciones recíprocas de los contratantes y que en determinado momento uno u otro no pueda o no quiera efectuar dichas obligaciones. En ese momento entonces, cuando hay incumplimiento de obligaciones, se gesta lo preestablecido por las partes en un pacto arbitral, ya sea en documento adherido al contrato principal o en una cláusula escrita en el propio contrato. ¿Qué significa eso, compañeros? Que la mayoría de procesos ahorita y de contratos, y principalmente, miren, voy algo rápido porque quiero trabajar todavía con ustedes un poquito de contratos atípicos mercantiles. La mayoría de contratos, lo que nos dice acá es que de una vez viene adherida un anexo a los contratos en donde, o ni siquiera un anexo, sino una cláusula donde dice cualquier controversia que surja se solventará por el proceso de arbitraje. ¿Y saben por qué pasa eso? Pasa porque las empresas mercantiles no les interesa tener un desgaste y tener problemas en los tribunales normales, sino solucionar rápidamente el problema. Entonces, lo que se hace es que cuando surge el problema, se van a la justicia privada, como se menciona acá, que es en sí el proceso arbitral, y entonces el árbitro decide y soluciona los problemas. Eso se hace. Cuando nosotros nos hemos dado cuenta de procesos a nivel internacional que se dan dentro de empresas grandísimas, nos damos cuenta después de mucho tiempo que han terminado y que han firmado y que han establecido procesos de arbitraje. El procedimiento arbitral entonces es una serie de actos preestablecidos por las partes para la conformación de un tribunal arbitral, instituido especialmente para dirimir un conflicto de interés, es decir, que se forma para ese conflicto en específico. No es que ya haya un lugar en donde hay que celebrar un proceso arbitral, no, pero sí hay uno que es de la Cámara de Comercio de Guatemala, ese sí está establecido. Dichos actos preestablecidos entonces son los siguientes, ¿verdad? Y vamos a establecer las características especiales que tiene el procedimiento del arbitraje. El doctor Roque Caivano considera las siguientes características de lo que es el proceso de arbitraje. Primero, presencia de un tercero imparcial. Él no tiene que estar para ninguna de las dos partes, sino que debe ser una persona imparcial, que emite un veredicto vinculante y obligatorio. Cuando se habla de que es vinculante, recuerden ustedes en el derecho administrativo, cuando se habla de algo que es vinculante, lo que tiene es de que prácticamente tiene que relacionar una y las pretensiones de una y otra parte y que tiene principalmente la característica de ser obligatorio sobre dos pretensiones que son controvertidas. Entonces, es un veredicto vinculante obligatorio. Otra característica es que es un mecanismo típicamente adversarial, cuya estructura es básicamente la de un litigio. Es decir, que no pueden dos partes que estén de acuerdo en algún asunto someter su procedimiento, su asunto a un arbitraje, porque en todo caso mejor hacen una conciliación o hacen una mediación y suscriben un convenio y ya. Pero no, tiene que haber una controversia, porque el árbitro tiene que decidir entre una y otra parte. El rol del árbitro es similar al del juez. Las partes le presentan el caso, prueban los hechos y sobre esa base el juez va a emitir va a decidir sobre la controversia y va a emitir su laudo arbitral. Siguiente, la decisión que pone fin al conflicto no emana de los jueces del Estado, sino de particulares libremente elegidos por las partes. Entonces, no puedo yo decir, él va a ser mi árbitro y él no, sino que es alguien aparte de las dos partes. Y a las dos partes también se les detienen. Prácticamente es una persona conocedora del tema que se va a someter al arbitraje, a eso se refiere. Se utiliza un procedimiento pensado para resolver el conflicto con la menor cantidad de interferencias formales. No, el hecho, ahí no pasa lo que nos sucede, por ejemplo, en los juzgados, en donde dice, se suspende la audiencia por incapacidad material, se dice, ¿verdad? Se suspende la audiencia porque no tenemos juez o que no hay sistema, se dice, ¿verdad? Como que fuera así. Bueno, pero acá en los procesos de arbitraje no pasa eso. Aquí no hay suspensión de audiencias, aquí se va rápido
Entonces, esos procedimientos de arbitraje son rápidos y son más sencillos. El arbitraje es un poco caro en relación a un proceso normal cuando no agota todas las etapas, pero si pensamos en lo mercantil, vemos que lo que se quiere es negociar rápido y si se tarda mucho un proceso y hay una limitante, por ejemplo, de no hacer ciertas cosas, entonces pierden más dinero. Entonces, en eso se ve que es más rápido el arbitraje. El arbitraje se llega generalmente en forma voluntaria. ¿Por qué? Porque suscriben un convenio arbitral a través de cláusulas mediante las cuales las partes deciden someter determinadas cuestiones y que sean arregladas. ¿Cuáles son los principios que tenemos nosotros del arbitraje? La celeridad. ¿Por qué hay celeridad? Prácticamente porque es rápido el proceso. Inmediación, porque hay relación entre las partes, no como en un juicio sumario que presento mi demanda. Ustedes saben cómo es un sumario, presento mi demanda, emplazamiento, notifican a la otra parte, responde la otra parte, pero yo no la miro, ¿verdad? No hay inmediación. Hay inmediación únicamente cuando en algún momento solicitamos una audiencia de conciliación o cuando, por ejemplo, se hace un reconocimiento judicial y vamos todos a ver y ahí sí, ¿verdad? Pero de lo contrario es se juzga un expediente. Lamentablemente en Guatemala todavía estamos así, en los procesos civiles, en los penales es que no. Es privativo, ¿verdad? No se hace público, sino que prácticamente hay privacidad en relación al asunto. Hay una concentración, porque hay en las audiencias de conciliación, de arbitraje, perdón, de una vez se concentra todo. Ahí se está evacuando pruebas, se está presentando pruebas, se está calificando pruebas, se está recepcionando, de una vez se hace todo. Y hay una economía procesal. ¿Por qué hay economía procesal? Porque no hay mucho desgaste de tiempo, quizás es un poquito elevado en Guatemala en relación a los costos, pero también hay economía procesal porque las partes procesales no se agotan, sino que al contrario, ¿verdad? Se pone y se resuelve luego el asunto. Es la importancia en relación a un trámite arbitral? Radica en la necesidad de poner término en forma expeditiva y rápida a un litigio. Respalda la confianza que las partes depositan también en sus árbitros. Las partes lo pueden usar en temas laborales, comerciales, industriales y en las disputas de consumos. Pueden escoger los árbitros con prestigio y experiencia para tratar los temas. Las partes pueden acomodar los procedimientos también a las necesidades que ellos consideren y es menos formal, es más rápido y menos oneroso que cuando hacemos una comparación con el proceso judicial normal, que son los que nosotros vimos anteriormente. Antecedente histórico, existió este juicio arbitral o el proceso arbitral desde tiempos remotos en organizaciones sociales anteriores al Estado y a la creación de sus órganos jurisdiccionales. Desde el derecho romano se perfila su institucionalización, se practicaba entre los romanos y también con los extranjeros. Una persona resolvía, ¿verdad? Una tercera persona resolvía, basada en el oficio de particulares, que significa que habían personas que se dedicaban a ser árbitros y a resolver problemas. Desempeño según compromiso, es decir, que cuando termina el compromiso de ser un árbitro, no es que él siempre va a ser el árbitro, no, ya terminó, emitió su laudo arbitral y ahí queda la función que tienen ellos. Los árbitros asumían, o los anteriormente que se le decía árbiter, asumían el jurisdictio, es decir, la jurisdicción competente, dictaban esa jurisdicción por delegación nombradas específicamente por las partes o escogidos de las litas confeccionados por los magistrados para el litigio. Es decir, que ellos eran personas conocedoras de determinado asunto, eran elegidas, nombradas y se confiaba en ellos porque eran imparciales en relación al laudo arbitral o a la resolución que ellos emitían. En el fuero juzgo se reconocieron como jueces que nombraban las partes de común acuerdo. Esto todo es derecho romano, se forman los estados y en el siglo XVI aparece ya el poder judicial. La Revolución Francesa favoreció el arbitraje en el siglo XVIII. En los albores de la codificación civil en el siglo XIX se soslaya al arbitraje y la codificación. En España, la Constitución Política de la Monarquía proclama el derecho a determinar jueces árbitros elegidos por ambas partes, como aquí estamos viendo en el antecedente histórico. En el siglo XX fue requerido por la actividad comercial, ya empezó allá no solo en lo demás, sino en la actividad comercial, y en la Convención de La Haya del año 1899, esta fue la que sentó las bases del arbitraje a nivel internacional. Y a nivel internacional, compañeros, ¿cómo se utiliza el arbitraje?
cómo se utiliza para resolver las controversias, y más en el derecho mercantil. En la Convención de La Habana, que viene del año 1928, en el Código de Bustamante se presentó la necesidad de ejecución de los laudos arbitrales. Y en la Convención de Nueva York del año 1958 y su revisión, que fue la UNCITRAL en el año 1966, se decidieron también por promover el arbitraje a nivel nacional y a nivel internacional. Y Guatemala participa en cada una de estas convenciones, puesto que tiene institucionalizado el arbitraje nacional como el internacional. Vamos a ver qué clases de arbitraje existen. Existe el arbitraje por amigables componedores o por árbitros de derecho. Veamos ahí. Arbitraje por amigables componedores y por árbitros de derecho. El arbitraje puede ser clasificado como arbitraje de derecho o el juris, o el arbitraje también de amigables componedores de acuerdo al marco al cual deben laudar o lo que deben resolver. Uno de sus rasgos característicos es la formalidad. Las resoluciones del amigable componedor pueden y deberían en la mayoría de los casos basarse en el derecho que se debería aplicar en ese momento o al menos hacer referencia al mismo en caso de apartamiento, cuando el derecho existe en relación con el caso concreto bajo el análisis correspondiente, según la doctora Cataneo. El arbitraje legal o voluntario. ¿Cuál es el arbitraje legal o voluntario? El arbitraje voluntario es aquel que está pactado libremente por las partes. Y en cambio, ¿verdad? El arbitraje voluntario es en donde el legal el que está pactado, perdón, el voluntario el que está pactado y el legal el que se pactó anteriormente y el que es obligatorio prácticamente estipularlo o el que deviene en un contrato. Por ejemplo, surge un problema entre una empresa A y la empresa B, pero ellos antes de que surgiera ese conflicto ya había una cláusula en relación a sus relaciones mercantiles en donde decía que cualquier controversia lo iban a someter a procedimiento del arbitraje. Entonces, ese es un arbitraje legal, puesto que ya hay algo legal establecido y obligatoriamente tiene que ir al arbitraje. Ahora, la empresa A y la empresa B tienen un conflicto y ellos nunca establecieron que si surgiera un conflicto lo iban a resolver por el arbitraje. Pero los dos platican y dicen nos conviene mejor resolverlo en el arbitraje y se van a un arbitraje. Ese es el arbitraje voluntario. Arbitraje interno e internacional, ese es fácil de entender, ¿verdad? El interno es el que se da, por ejemplo, dentro de las instituciones o empresas de la República de Guatemala y el internacional, cuando se da con otros países o con nuestro país y a nivel internacional. El arbitraje institucional o el arbitraje ad hoc, el libre. En el arbitraje libre son las partes involucradas en el conflicto quienes de común acuerdo designan a los árbitros. Voy a mover esto aquí o lo voy a ocultar, perdón. Vamos a ver, en el arbitraje libre son las partes involucradas en el conflicto quienes de común acuerdo designan a los árbitros. No intervienen ninguna entidad, institución especializada que organice el procedimiento. Son las partes quienes deberán establecer las normas sobre las cuales se van a desarrollar el procedimiento arbitral, decidiendo, por ejemplo, la forma de selección de árbitros, forma de notificación de las partes, audiencia de pruebas, plazos para presentar los laudos. Entonces, el arbitraje institucional es específicamente aquel que ya está ahí, el lugar donde se puede celebrar arbitraje. Y el ad hoc es en donde prácticamente las partes son las que ponen los árbitros, las que ponen todo y organizan para poder celebrar un arbitraje. El institucional ya está establecido y en el ad hoc las mismas partes son las que propician todos los recursos para poder establecer un arbitraje ad hoc. Iniciamos ahora a ver el arbitraje a nivel de Guatemala. Tiene su fundamento legal en la Constitución Política de la República de Guatemala, que es la ley de arbitraje, que es el decreto 6795 del Congreso de la República de Guatemala y el reglamento y arancel del que exige, ¿verdad? Esos son los fundamentos especiales para la celebración del arbitraje. En relación a nuestro decreto 6795 del Congreso de la República de Guatemala, en su artículo 1, numeral primero regula
que la presente ley se aplicará al arbitraje nacional como también al arbitraje internacional cuando el lugar del arbitraje se encuentre en el territorio nacional, es decir, cuando haya un arbitraje internacional que intervenga otro estado, pero que se va a celebrar en Guatemala. También aplica esto, ¿verdad? Sin perjuicio de cualquier trato multilateral o bilateral vigente del cual Guatemala pueda ser parte. Es decir, que hay que hacer una revisión de todo lo normativo, de todos los acuerdos, de todo lo que tiene Guatemala vigente para poder establecer bien si es nacional o es internacional. La disposición anteriormente anotada permite distinguir cuando nos encontramos frente al arbitraje nacional y cuando nos encontramos frente también al arbitraje internacional, debido a que en dicha normativa se fija el ámbito de aplicación. La ley guatemalteca no cuenta con una definición relativa al arbitraje nacional y a ella se debe llegar por exclusión. Y el arbitraje internacional se puede encontrarse delimitado y es regulado en el artículo número 2 también de la ley de arbitraje, que es el decreto 6795 del Congreso de la República de Guatemala. Entonces, para principio debemos entender que en Guatemala se conoce el arbitraje nacional y el arbitraje a nivel internacional. Vamos a ver también el arbitraje en derecho y el arbitraje en equidad. El arbitraje en derecho consiste en que los árbitros son obligados a tomar decisiones en base a normas de derecho, es decir, que tienen que aplicar como que fueran jueces nuestro derecho, nuestro conjunto de normas. Y el de equidad, los mismos no tienen la obligación de fallar de acuerdo a las disposiciones normativas. Es decir, que en el arbitraje de derecho tienen que tomar como base, por ejemplo, el Código Civil, el Código de Comercio, el Código de Procesal Civil y Mercantil, pero en el arbitraje de equidad no tienen que tomar eso en cuenta, sino que ellos van a fallar de acuerdo a las disposiciones que ellos sean, pues que ellos consideren pertinentes. También son las partes quienes deben escoger en relación a la clase de arbitraje al cual se van a someter. Es decir, pueden decir, vamos a someternos a un arbitraje de derecho o a un arbitraje de equidad, pudiendo ser el mismo en derecho o en equidad. Cuando no existe una determinación legal específica, el arbitraje será siempre en derecho. Es decir, que cuando no se dice va a ser un arbitraje de equidad, se va a sobreentender que es un arbitraje de derecho. Se tiene que resolver de acuerdo a las leyes en Guatemala. No hay diferenciación alguna entre el arbitraje de equidad y el de derecho en lo relativo a la regulación a la cual se encuentran sometidos. Es claro y determinante que la diferenciación de fondo entre ambas clases de arbitraje es la forma en la cual los árbitros se apoyan para proferir el auto. Nuestro derecho en la sociedad guatemalteca continúa actualmente dentro de la tendencia de tener como norma supletoria el derecho y no a la equidad. Es decir, que la mayoría de arbitrajes que se dan en el estado de Guatemala son prácticamente el derecho y no la equidad. Vamos a ver ahora en Guatemala el arbitraje institucional y el arbitraje ad hoc. El arbitraje independiente es cualquier procedimiento arbitral existente que se lleva a cabo frente a una institución arbitral con carácter permanente en nuestra sociedad guatemalteca. Es decir, que ya está preestablecido en dónde se va a hacer el arbitraje institucional. El arbitraje institucional es aquel procedimiento arbitral que se realiza frente a una institución arbitral permanente, es decir, que ahí está siempre. O sea, una institución que se encuentra reconocida legalmente y a la que las partes le pueden encargar de manera libre, acorde a las normas y reglamentos, la debida administración arbitral y la designación de cada árbitro. Para poder claramente distinguir lo que es el arbitraje institucional del arbitraje ad hoc, se debe buscar en cada uno de los mismos cuando el procedimiento es llevado a cabo o no frente a una institución arbitral permanente, o sea, si la institución que se encuentra establecida tiene carácter temporal, nos encontramos frente a un procedimiento ad hoc, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son las partes las que facilitan todos los recursos, los medios, los objetos, todo, para poder conocer o aplicar el arbitraje. Y no, y no frente a un arbitraje institucional, en lo que a términos legales corresponde. Por eso les decía que cuando les expliqué primero la clasificación doctrinaria, el arbitraje institucional ya está establecido.
¿verdad? Ya está ahí donde va a estar, porque como ejemplo un juzgado, ya sé yo dónde está, y si cambia de lugar, pues, pero ahí está institucionalizado siempre. En cambio, el arbitraje ad hoc se tiene que formar, se tiene que conformar los árbitros. Legalmente, ahora hablamos sobre lo que es el arbitraje voluntario y también el arbitraje forzoso. El arbitraje voluntario consiste en aquel que se realiza en ejercicio de la voluntad de las partes y en cambio siempre el arbitraje forzoso es aquel en el cual se acude mediante la existencia de una disposición legal imperativa. Es decir, que el forzoso obligadamente tenemos que someternos al arbitraje y en cambio el voluntario, las dos partes o ambas partes nos sometemos voluntariamente al procedimiento de un arbitraje. Al arbitraje se llega mediante la vía del acuerdo y para los efectos legales el mismo es aquel mediante el cual las partes deciden someter a arbitraje las controversias que hayan surgido o bien que puedan surgir entre las mismas en relación a una relación jurídica determinada, la cual puede ser contractual o también puede ser no contractual. Es claro que nos encontramos frente a un arbitraje de carácter voluntario en cuanto media la determinación de las partes. Un arbitraje voluntario, las partes deciden libremente someterse al arbitraje y en el forzoso previamente está establecido y lo tienen que cumplir. Vamos a ver ahora lo que es la CRESI. Recuerden que hablamos de un reglamento. La Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de la Industria de Guatemala, por sus siglas CRESIG, es una institución privada especializada en la administración de procesos de arbitraje a nivel nacional e internacional y otros métodos alternos de solución de conflicto, ¿verdad? Por eso se le llama métodos alternos, esas son las siglas Marx, métodos alternos de resolución de conflictos. Esa es la CRESIG, es una comisión de resolución de conflictos de la Cámara de la Industria de Guatemala. Fue creada esta institución recientemente, no tiene mucho tiempo, en el año 1997, por la Cámara de Industria de Guatemala, con el objeto específico de ofrecer una herramienta útil para resolver controversias que sean de forma rápida, eficiente y económica, como alternativa de justicia en favor del desarrollo económico del país. El Centro de Arbitraje y Conciliación tiene como objetivo principal promover la resolución de controversias mediante la aplicación de los métodos alternativos de resolución de conflictos dentro del concepto marco de una cultura de paz. ¿Recuerdan cuáles son esos métodos alternativos de solución de conflictos? La mediación, la conciliación y el arbitraje, que no se les olvide. Esquema del proceso del arbitraje de la CRESIG, ¿verdad? Este es la Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de la Industria de Guatemala. Vamos a ver el procedimiento. Primero está la fase prearbitral, que es en donde se hace la revisión del acuerdo o la cláusula arbitral. ¿Cuándo se hace eso, la revisión del acuerdo? Cuando las partes han decidido someter su conflicto al arbitraje o cuando hay una cláusula arbitral que tienen obligadamente que celebrar su conflicto en arbitraje. Cuando ya se ha hecho esa fase, entonces hay una presentación de la demanda y el formulario de solicitud y de constancia del pago de $200 de los Estados Unidos de América. Eso es lo que vale, ¿verdad? Ese formulario. Después viene la contestación de la demanda y constancia del pago también de $200 de los Estados Unidos de América, 15 días, ¿verdad? 30 días para el arbitraje, 15 días para el arbitraje nacional y 30 días para el arbitraje cuando las partes pertenezcan a un arbitraje a nivel internacional. Si no contesta, entonces lo que se da es inmediatamente la rebeldía, así como en un juicio sumario o en el juicio de conocimiento, ¿verdad? En el juicio ordinario, entonces vamos a ver que hay una rebeldía. Entonces se presenta la demanda, se pagan $200, después se contesta la demanda, también se pagan los $200 y existe entonces el nombramiento del tribunal arbitral, del tribunal arbitral y hay una reconvención, que es la reconvención, recuerdan ustedes, la contrademanda que se puede presentar a los 15 días. Ahí estamos, porque esto es el esquema del proceso de arbitraje en la CRESI. Después de eso hay una reunión administrativa en donde lo que se hace es entrega del expediente al tribunal arbitral.
Se integra entonces el tribunal arbitral y se le hace entrega del expediente que contiene, ¿verdad? El expediente que se inicia. Después se inicia ya la fase arbitral, que hay una audiencia de instalación dentro de los 10 días siguientes a la entrega del expediente. Y hay una primera audiencia que inicia 10 días después de la audiencia de instalación de la firma de términos de referencia. Entonces hay una primera fase arbitral, que es una audiencia dentro de los 10 días, que es la audiencia de instalación, y después ya viene una primera audiencia a los 10 días después de la audiencia de instalación, ¿verdad? Firme en términos de referencia. Es decir, que no se haya interpuesto nada, ¿verdad? Que no haya obstaculizado las etapas. Después viene el periodo de prueba, que es periodo de prueba dentro del proceso arbitral o el procedimiento, digamos así, es por 60 días. Inicia la semana siguiente a la firma de términos de referencia. Sí, inicia la siguiente semana. Vienen después de esta fase de prueba, vienen los alegatos finales, el laudo arbitral en los 6 meses siguientes a la audiencia de instalación. Puede prorrogarse por 3 meses, pero no más se puede pedir de 2 prórrogas, sino únicamente ahí, ¿verdad? Bueno, vamos ahora con el artículo 37 de la ley de arbitraje. Amigable composición, arbitraje ex equo et bono. Ahí es donde está la definición que vamos a encontrar ahorita. En el arbitraje de equidad, que esas son las siglas que están arriba, también llamado amigable composición, los árbitros no se encuentran obligados a decidir en base a las normas de derecho. No están obligados, sino que pueden hacerlo en conciencia o según su leal saber y entender. Ese sería el primer asunto. Con excepción de lo dispuesto en el párrafo anterior, el arbitraje de derecho y el arbitraje de equidad se encuentran sujetos a la misma regulación contemplada dentro de la ley de arbitraje. El tribunal arbitral, compuesto de amigables componedores o árbitros, árbitros arbitradores, decidirá conforme a la equidad solo si las partes lo han autorizado expresamente para hacerlo. Es decir, que puede emitir su fallo no conforme a derecho, sino conforme a la equidad. Recuerden que la equidad no necesita citar leyes, hacer todo eso de legal, sino únicamente a su leal saber y entender. Y en cambio el de derecho, ahí sí tiene que citarse y tiene que ir todo bien fundamentado. Muy bien, compañeros. Miren ustedes acá. Esta es la ley de arbitraje. Quiero ver si se las tengo por acá. Esta es la ley de arbitraje, que es el decreto 6795 del Congreso de la República de Guatemala. Están sus considerandos, está lo que es la ley de arbitraje, el ámbito de aplicación de la ley de arbitraje, cuando es un arbitraje a nivel internacional, la materia objeto de arbitraje, las definiciones importantes para las leyes, las notificaciones para el cómputo de los plazos, la renuncia al derecho de impugnar, ¿verdad? El enlace de intervención de los tribunales. Aquí ya vienen las normas o los artículos relacionados a lo que es un acuerdo de arbitraje. Miren, esta ley tiene 22 hojas. Yo creo que es en una tarde ustedes la leen completa. Entonces, yo espero que ya la hayan leído. Es bien importante, ¿verdad? Yo opinaría que en Guatemala deberíamos crear arbitrajes, ¿verdad? En varias cosas. La mediación a nivel de lo civil a mí me ha funcionado en muchos sentidos, a veces también no, pero cuando se logra una conciliación y más que todo que las partes tengan voluntad de resolver un conflicto, entonces podemos lograr mucho nosotros. Bueno sería que hubiera alguien, ¿verdad?, que iniciara la creación de arbitrajes a nivel privativo, ¿verdad? Se puede crear, se puede hacer, ¿verdad? Cada uno, ¿verdad? Imagínense que alguien tenga esa idea de implementar esto a nivel nacional. Creo que haríamos muchas cosas y nos iría muy bien también en eso. Entonces, por favor, a leer su ley de arbitraje. Y ahora regreso acá con ustedes. Quiero ver. Voy a compartirles voy a compartirles ciertas cosas para los contratos atípicos.
Voy a enviarles juntamente con la presentación de hoy, les voy a enviar estas 4 hojitas, porque no vamos a ver todos los contratos atípicos mercantiles, sino solo unos cuantos, quizás los que más se utilizan. Voy a indicarles que, recuerdan ustedes cuando vimos los contratos, vimos todos los contratos que están en el Código de Comercio, pero hay unos contratos que no están en el Código de Comercio. Esto se da de acuerdo a la característica del derecho mercantil que dice que tiende a ser internacional y tiende a adaptarse y aparte que siempre va adelante el derecho mercantil de lo que nosotros estamos haciendo. Vean ahora, compañeros, yo creo que hay un número, una cantidad exagerada de contratos atípicos mercantiles. Vean ahora en época de pandemia cuántas formas de transacción comercial no conocemos nosotros. Vean antes las personas que no tenían un servicio a domicilio, hay servicio a domicilio. Ahora hay motos, hay personas que tienen en la parte de atrás y hacen mandados. Aquí en donde yo vivo hay una persona que hace mandados con su número de teléfono y yo puedo mandar a comprar mi despensa a un centro, a un supermercado o al mercado. Y yo le digo que le envío a él lo que yo necesito y él viene a dejarme las cosas. En época de pandemia, muchas personas empezaron a inventar la forma de cómo negociar. Vemos ahora hasta los en vivo que se dan de ropa, que de zapatos, que de productos, de alimentos, de todo eso. Esas son formas de comerciar y digan ustedes cómo se llaman esos contratos. Esos de los cuales estamos hablando ahorita se llaman contratos atípicos mercantiles. ¿Por qué? Porque no están en el Código de Comercio, pero todos los días nosotros como seres humanos estamos inventando la forma de comerciar. Recuerden ustedes que hay diversidad de formas en las que nosotros podemos comerciar e implementar. Ahora a esto se le llama todo el emprendimiento, se dice, ¿verdad? Las personas que son emprendedoras, que inician una forma, que inventan una forma de cómo comerciar. ¿Son seguras estas formas de comerciar? Discutible, ¿verdad? Son protegidas, discutible también. Sin embargo, no los podemos detener. A quienes no los han estafado, por ejemplo, en una compra de internet, te dicen que es una talla L y después viene una talla S, ¿verdad? Con una etiqueta de L. Pero podemos frenar nosotros esos contratos mercantiles, no los podemos frenar, ¿verdad? Entonces los contratos atípicos son los que no están en el Código de Comercio. No los encontramos, nunca los vamos a encontrar, pero existen. ¿Y qué es lo que regula o qué es lo que, cómo se hacen esos contratos atípicos, verdad? ¿Cómo se hacen esos contratos atípicos? Nosotros utilizando, conociendo nuestro derecho, conociendo el Código de Comercio, conociendo nuestras leyes civiles, podemos, si ustedes son ya dentro de unas semanas notarios y les piden un contrato, por ejemplo, un contrato para la, digamos, vamos a ver, les dicen a ustedes que redacten un contrato de propaganda en Internet, por ejemplo, ¿verdad? ¿Y cómo lo van a celebrar ustedes? Tienen que ver cómo le hacemos. Nos ha tocado, ¿verdad? Yo en una oportunidad ya he redactado contratos así, tenemos que ver cómo los tenemos el cuidado de aplicar nuestras leyes civiles y mercantiles a lo que nosotros conocemos y aplicarlas a estos tipos de contratos que ni siquiera tenemos nombre y nosotros le ponemos nombre, ¿verdad? Vamos a ver unos que son los más utilizados en el derecho mercantil a nivel internacional. Por ejemplo, está el contrato de leasing. Este es conocido también como contrato de arrendamiento financiero, una locación financiera o arrendamiento con opción a compra. ¿Cómo son las modalidades del contrato de leasing? En esta modalidad, el propietario, fabricante o proveedor de un bien lo transfiere a otro para utilizarlo en su actividad económica. En este caso, el locador es al mismo tiempo el fabricante o proveedor de los bienes. En caso de no ser así, el contrato sería de renting. Es decir, que esta persona lo que hace es que elabora de una vez eso que se está utilizando dentro del contrato de leasing, el cual es un típico contrato de arrendamiento en el que el locador ni fabrica ni provee el bien, ¿verdad? Que ese es el contrato de renting. El leasing financiero, en este contrato, el sujeto llamado dador del beneficio del financiamiento proporciona dinero para comprar un bien que necesita el tomador del financiamiento y del bien por adquirir.
adquiriéndolo directamente del proveedor y pagándole el valor del mismo. Este es en sí un contrato de leasing, ¿verdad? Entonces lo transfiere, es decir, transfiere una cosa a otro para que lo pueda utilizar en su actividad económica. Puede ser una maquinaria, puede ser un local, puede ser algo que él prácticamente lo tenía, pero se lo transfiere a otro para que la persona lo pueda seguir utilizando en su actividad económica. Ese es el contrato de leasing en sí, ¿verdad? Es darle a una persona para que lo pueda seguir utilizando. Por ejemplo, ¿cómo sería un contrato? Yo creo que en varios puertos de acá de Guatemala se utilizan las balanzas para los contenedores. Entonces se da el contrato de leasing, incluso se da el contrato de leasing con opción a compra o también podría ser, si en todo caso no son los elaboradores de ese producto, entonces se da, por ejemplo, que ellos lo dejan, ¿verdad? Entonces se paga por el uso, se paga cierta cantidad de dinero para que se utilicen esas grandes pesas en donde se ponen esos contenedores. Esos son contratos de leasing, ¿verdad? El contrato de factoring. Vamos a ver cuál es el contrato de factoring. El contrato de factoring es una sociedad financiera en el contrato de factoring, cuya función social consiste en comprar deudas comerciales. Eso es lo que hace el contrato de factoring. Compra deudas comerciales a la vista o exigibles a corto plazo, negociarlas y prestar un conjunto de servicios comerciales y financieros a su clientela vendedora de bienes o servicios, con arreglo a un contrato previo establecido para cierta duración que vincula al factor con su cliente. Es un convenio de efectos permanentes establecido entre el contratante, según el cual al que se compromete a transferir al factor todas o parte de las facturas que posee de terceros deudores y notificarles esa transmisión. Como contrapartida, el factor se encarga de efectuar el cobro de estas deudas, de garantizar el resultado final, incluso en caso de morosidad del deudor y de pagar el importe por anticipado a la fecha fija o mediante deducción de sus gastos de intervención. Esto pasa mucho, por ejemplo, en los contratos de una tarjeta de crédito. Los bancos, por ejemplo, o las sociedades financieras lo que hacen es que contratan a otra sociedad financiera, a una institución financiera, para que ellos sean los encargados de cobrar las deudas de las tarjetas de crédito, porque ellos tendrían que tener personal específico para tener como les dijera yo, para tener el espacio necesario para estar cobrando todo el tiempo. En cambio, acá en Guatemala hay una muy famosa, que no voy a decir el nombre, ¿verdad? Pero tiene 3 letras. Y entonces en esta empresa lo que se hace es que esta otra sociedad financiera se encarga únicamente de comprar esas deudas comerciales, ¿verdad? Y entonces dice, bueno, ¿cuánto debe? Debe 5,000 quetzales. Bueno, pero le vamos a dar nosotros 3,000 quetzales y nosotros vamos a cobrar lo demás. Y entonces ahí están y va a llamar, ya no cobran 5,000, sino ya subió a 14,000 quetzales, ¿verdad? Eso ya es un contrato de factoring. Los sujetos del contrato es el factor, que es la sociedad de factoring, el cliente, o sea, el titular de los créditos transferidos al factor. La diferencia con el contrato de descuento. El contrato de factoring, el cliente que transfiere los créditos debe quedar desligado de garantizar el pago en el factoring, ¿verdad? Por regla, en este contrato se opera generalmente sobre facturas, ¿verdad? Sobre lo que se está cobrando, lo que se debe por medio de facturas, o bien sobre un título que a la vez es una factura. La factura cambiaria. Está concebido para absorber una masa de facturas y se puede trasladar periódicamente. Facturas durante el plazo del contrato. En el contrato de descuento es desligarse de garantizar el pago de una excepción. Es un negocio regularmente sobre créditos que constan de títulos de crédito o en libros, que es distinto al contrato de descuento. Recuerdan ustedes que en el contrato de descuento veíamos que lo que se hacía era, bueno, yo le doy tanto y lo que queda de diferencia es mi ganancia. Pero acá lo que se hace es que se trabaja, principalmente la diferencia es que se trabaja sobre el cobro de facturas. Sobre el cobro de facturas. Seguimos viendo otro contrato. Este es el contrato un poco difícil siempre me ha costado un poquito pronunciar este contrato, pero este contrato es el contrato de Underwrite. Así, ¿verdad? La definición de este contrato es que es una operación por la cual un banco o una sociedad financiera otorga prefinanciamiento a la sociedad emisora
sobre la suma que presenta el total o parte de los valores a emitir, acciones o debentures, pagando un precio menor al valor nominal de cada documento, los cuales colocará posteriormente por un precio mayor. Entonces, esta en sí es una operación que se hace directamente con un banco o con una sociedad financiera, que lo que se hace es que otorga un prefinanciamiento, ¿verdad? Porque aquí en el derecho mercantil lo que tiene que ver más que todo es lo oneroso, que haya capacidad de ganar. Le otorga un prefinanciamiento a la sociedad emisora sobre la suma total que representa esta, ¿verdad? Para que pueda emitir sobre estos ciertos valores o acciones o debentures, ¿verdad? Y entonces los colocará posteriormente, pero ya no con el precio con el que los compró, sino con el precio más elevado. ¿Quiénes son los sujetos, el objeto o la forma del contrato? Los sujetos, primero, la entidad que da el prefinanciamiento, que en sí va a ser una entidad financiera y adquiere los títulos valores a emitir con la finalidad de colocarlos posteriormente y recordemos que los va a colocar posteriormente con un precio mayor y esa es la ganancia que se va a obtener. La sociedad anónima que recibe el prefinanciamiento, este es otro sujeto, la entidad que da la entidad que da el prefinanciamiento y la sociedad que recibe el prefinanciamiento, contrayendo la obligación de emitir los valores objeto del contrato. ¿Cuál es el objeto en sí de este contrato atípico mercantil? Es el prefinanciamiento que se otorga y los títulos que se vayan a emitir, ¿verdad? Entonces así gana una empresa obteniendo el prefinanciamiento y también la otra gana emitiendo esos valores con una cantidad más elevada para reponer ese prefinanciamiento que le dio a otra entidad financiera. La forma es libre por regla general, es decir, que no dice que tiene que ser escrito, que tiene que ser aquí, no, sino que eso es totalmente libre porque es un contrato atípico mercantil. Este es el contrato de franquicia, compañeros. Y este contrato de franquicia es muy conocido en nuestro medio. ¿Qué es una franquicia, verdad? Aquí en Guatemala, ¿cuántas franquicias no conocemos de comercios o de empresas que son muy conocidas a nivel internacional? Este contrato es mediante el cual un comerciante denominado franquiciante, y ahí está el sujeto, permite a otro denominado franquiciado la comercialización de un producto o de un servicio que constituye la actividad propia de una empresa, debiéndose seguir las mismas pautas que se observaron en la empresa franquiciante en cuanto a calidad, presentación del producto o servicio de publicidad, etcétera. De modo que el consumidor estará recibiendo un bien por medio del franquiciado como si se lo estuviera proveyendo el franquiciante. Vemos, por ejemplo, no me gusta decir marcas, pero ustedes se las imaginan rápido. Pero, por ejemplo, en las heladerías muy conocidas a nivel de todo Guatemala, esos son contratos de franquicia que se van adquiriendo. Pero cuando entramos a una heladería aquí, por ejemplo, yo veo acá en San Marcos, o encontramos a una heladería en Quetzaltenango, yo soy de Quetzaltenango también, pero vivo acá en San Marcos, o entro a cualquier lugar, pero cuando yo entro a esta heladería conocida, siempre veo los mismos diseños para presentación del producto, los mismos sabores, los mismos empaques de los helados, los mismos colores, los basureros también tienen que estar con el logotipo y las personas tienen que estar con ese uniforme y yo los veo igual. ¿Por qué? Porque como dice acá, ¿verdad? Que la comercialización de ese producto en las últimas líneas dice, de modo que el consumidor estará recibiendo un bien por medio del franquiciado como si se lo estuviera proveyendo el franquiciante, la persona que otorga, ¿verdad? Esa franquicia. Entonces ahí vemos, igual sucede en restaurantes a nivel internacional, en heladerías, en ventas más comunes como de pollo en Guatemala, que hay una cantidad muy elevada en relación a esas franquicias. ¿Cuáles son las características de este contrato de franquicia? Que es una relación continuada de transferencia de tecnología entre el franquiciante hacia el franquiciado por la comercialización del producto y por la prestación del servicio. Es decir, que hay una continuada dice, transferencia de tecnología, es decir, que si sale un nuevo producto, si sale un nuevo sabor, si sale un nuevo color, si sale una nueva campaña,
todo eso, si es una nueva frase, todo eso tiene que pasarse a todas, tanto el franquiciante como el franquiciado. Las características es una relación continua de transferencia de, bueno, el franquiciante a cambio recibe el pago de una cuota inicial y se queda recibiendo, que dice, regalías periódicas. La franquicia implica licencia de uso de la marca que distingue su producto o servicio. El franquiciante mantiene una relación constante sobre las actuaciones del franquiciado en la ejecución del contrato para controlar el cumplimiento de los requerimientos propios del contrato. ¿Cuáles son las clases de franquicia? Aquí hay muchas, ¿verdad? Aquí solo hay unas. La franquicia piloto, aquella en la que se establece una empresa intermedia encargada de controlar a los franquiciados, que en una zona hayan celebrado contratos de franquicia. Y aquí vemos esto. Aquí fíjense que surge otro contrato atípico mercantil, porque hay entidades ahora que se encargan de administrar las franquicias. Una empresa necesita, entonces va con ese, bueno, yo voy a vender mi franquicia, pero a usted se encarga de ver todo lo demás, yo solo quiero vender mi franquicia. Y la otra persona compra la franquicia con esta otra empresa y esta empresa es la que se encarga tanto de recibir del franquiciado, del franquiciante como del franquiciado. Entonces aquí surge otro todavía contrato atípico mercantil, ¿verdad? Como les digo, estos contratos no se detienen, están todos los días al día. Franquicia directa, aquella en la que se celebra entre el franquiciante y el franquiciado y no hay un intermedio. Franquicia tecnológica, aquella en que a partir del efecto propio del contrato, el franquiciado desarrolla ya su propia tecnología, es decir, que solo se da la franquicia y ya lo demás queda a cuenta ya del franquiciado. ¿Cuáles son las características de este contrato? Que es bilateral, conmutativo, atípico, oneroso por adhesión y de tracto sucesivo. Bilateral, dos personas, recuerden ustedes, conmutativo porque hay intercambio, ¿verdad? Porque hay contraprestación de servicios, atípico porque no está en el código de comercio, oneroso porque representa ganancia, por adhesión porque ya está hecho el contrato de franquicia, ya solo se adhiere la otra persona, y también de tracto sucesivo porque tiene prestaciones periódicas. Vamos a ver con este otro contrato que es el contrato de John Venture. Es aquel por el cual el conjunto de sujetos de derecho, tanto nacionales como internacionales, realizan aportes de las más diversas especies, que no implicarán la pérdida de la entidad o individualidad como persona jurídica o empresa para la realización de un negocio común, pudiendo ser, ser este desde la creación de bienes hasta la prestación de servicios, que se desarrollará dentro de un lapso limitado con la finalidad de obtención de beneficios económicos. Es parecido al contrato de participación. En el contrato de John Ventures, entonces, lo que se da es ciertas prestaciones nacionales o internacionales que realizan aportes de diferentes especies. Pueden ser contrato, por ejemplo, de bienes, contrato de servicios, contrato de infraestructura, ¿verdad? Que van a celebrar una con otra para la realización de un negocio en común, ¿verdad? Poniendo en contraprestación, dice, bienes la prestación de servicios en un lapso determinado. Ese es el contrato del joint venture. Y hay varias modalidades también del joint venture. Contrato de concesión comercial. Contrato de concesión comercial. Este contrato existe cuando un comerciante concesionado pone su empresa de distribución o de venta, en su caso, al servicio de otro comerciante o industrial llamado concedente, para asegurar exclusivamente en un territorio determinado durante un periodo limitado y bajo la vigilancia y dirección del concedente, la distribución de sus productos de los que le ha sido concedido el monopolio de reventa. ¿Cuáles son los elementos del contrato de concesión comercial? Los subjetivos que son concedente y concesionario, los objetivos que son proporcionar productos para su venta, los formales, no existe una formalidad para los mismos. Por ejemplo, un contrato de concesión de vehículos, ¿verdad? Es un concesionario, dice uno, es concesionario de la marca tal y tal. ¿Por qué? Porque le da dice, pone su empresa de distribución o de venta, en su caso, al servicio de otro comerciante, ¿verdad? O industrial llamado concedente. Entonces le da la oportunidad o le da el derecho de vender cierto producto. Por eso se dice concesionario, ¿verdad? Es bilateral, es consensual, es atípico, es conmutativo, es no formal,
es intuito personal, porque tiene que ser las mismas partes las que celebren el contrato de tracto sucesivo, porque se da por prestaciones periódicas. Vamos terminando. Diferencias con otros afines, el contrato de agencia. En este, la gente pues actúa en representación del principal. Recuerdan ustedes cuando vimos el agente dependiente, el agente independiente, pero aquí es concesionario. En la concesión actúa en nombre propio, es decir, la persona actúa en nombre propio. En cambio, ¿verdad? En el contrato de agencia, pues había un agente independiente o dependiente, pero no con una marca exclusiva. En cambio, en el concesionario se tiene una marca así. Con el contrato de distribución, recuerden ustedes que también teníamos el contrato de distribución, que existe una subordinación técnica y económica, ¿verdad? Por parte del principal. Y en cambio, en el contrato de concesión no existe. Existen otros contratos atípicos mercantiles, compañeros. Les voy a decir los nombres por si a ustedes les interesa leer un poquito y divertirse con esto. Por ejemplo, el contrato de leasing, que ya lo vimos, el contrato de claque, que lo que se utiliza más que todo en las televisoras o en los contratos ahí en vivo. El contrato de claque son los aplausos, es decir, se contrata a las personas para que cuando salga el rótulo donde diga aplauso, las personas aplauden y por eso se les paga a las personas. Contrato, ¿verdad? Esos son contratos que existen actualmente todavía. El contrato de club, country club, que son los contratos de clubes de campo, donde una persona por cierta cantidad que va pagando mensualmente lo que hace es que recibe el derecho o recibe una credencial que le da la oportunidad de utilizar ese club de campo. El de concesión mercantil que lo vimos ya, el de factoring o factoraje que también lo vimos hoy, que es cobrar una deuda en nombre de otra persona, ¿verdad? El contrato de franquicia o el franchising que también lo vimos hoy. El contrato de John Venture, que es en sí la unión de capitales, que también lo vimos hoy. Por ejemplo, el contrato de John Venture, un ejemplo importante podría ser en Panajachel. ¿Se dan cuenta ustedes que en Guatemala hay tours para turistas? Y entonces se les ofrece el hotel, se les ofrece un hotel, por ejemplo, en Sololá, un hotel en Panajachel, un hotel en Santiago Atitlán, un tour en una lancha y todo eso. Eso es una unión de capitales en donde varias personas que son dueñas de distintos comercios lo que hacen es unirse para lograr ganancias, ¿verdad? Y ya se da el tour. Y después de Panajachel, por ejemplo, se van a Petén y hay una perfecta coordinación entre personas que son dueñas de transporte, de hoteles, ¿qué más sería? De alimentación o de restaurantes, entonces hay una unión de capitales. El contrato de know-how, que ese es el contrato del secreto profesional, es hacer algo. Yo, por ejemplo, no voy a decir la marca tampoco, pero es una bebida muy conocida a nivel internacional, ¿verdad? Y entonces se dice que esta marca de bebida, que es la más conocida quizás en el mundo, la mitad de los socios tiene la mitad de la fórmula y la otra mitad de los socios tiene la otra mitad de la fórmula. Y así se ha mantenido de generación en generación, de tal forma que eso ayuda a que no se pierda la armonía entre los socios, porque estos socios no dan la fórmula a estos y estos tampoco a la otra. Entonces hay una perfecta armonía. El día que haya problemas con eso, pues se acaba todo esto, ¿verdad? El contrato de manager, que es el contrato por el cual una persona se le administra, ¿verdad? Los contratos a otra persona, ya sean musicales, de artistas, de grupos, es un contrato aparte. El contrato de pool y pool aeronáutico, que es la coordinación perfecta entre las empresas, por ejemplo, cuando tomamos nosotros tenemos un viaje y queremos ir, por ejemplo, no sé, a Los Ángeles y no hay un vuelo directo para allá, entonces lo que se hace es que nos dicen que hay escala y vemos que nosotros compramos un ticket de la empresa X y cuando vamos a Panamá montamos un avión o tomamos un avión de la empresa Y. ¿Y por qué? Porque hay un contrato de pool aeronáutico. ¿Por qué? Porque ellos para no perder al pasaje y para no también perder ellos en relación al que un avión lo manden directo con 3, 8 pasajeros, entonces hay una coordinación y eso se le llama pool aeronáutico. Entonces, la empresa, yo compro aquí mi boleto, hago escala en Panamá y ahí en Panamá tomo otro avión con otra empresa, ¿verdad? Y ellos me llevan al destino. Eso es un contrato de pool aeronáutico. El contrato de renting o arrendamiento financiero, el contrato de tiempo compartido, ese contrato de tiempo compartido, por ejemplo, recuerdan ustedes, por ejemplo,
Ay, ahí se voy a decir el nombre, es este Lirtra que tenemos nosotros acá en Guatemala, en donde hay también por un espacio y por una cuota que se da, se tiene o no se tiene derecho a utilizar ciertas instalaciones. El contrato de llave en mano, ¿qué significa el contrato de llave en mano? Es, por ejemplo, que yo quiera que contrate una constructora para que haga mi casa, para que construya mi casa, aunque suene repetitivo, y yo le digo, mire, yo lo que quiero es que usted me entregue esa casa y me dé la llave ya para que yo mañana, al otro día me pase. Entonces ellos hacen todo, todo, todo y yo únicamente tengo que, pero por eso se llama de llave en mano, ¿verdad? Ellos tramitan lo que es la luz, la energía, el drenaje, construyen, ellos amueblan, ellos todo, ya únicamente yo pues llego a ese lugar y tomo posesión. Ese es un contrato de llave en mano. Esos son los que yo tengo anotados y conforme yo he ido viendo, los hago una pequeña anotación siempre en mi código de comercio, pero les animo a que ustedes lo bajen. Bueno, compañeros, les doy una buena noticia. Los contratos atípicos mercantiles no entran en examen. O sea que los contratos atípicos no entran en examen. Entonces, por favor, no vayan ustedes compañeros no vayan ustedes compañeros a pensar que van a entrar en examen, porque no van a entrar en examen. No van a entrar en examen, compañeros. Los contratos atípicos mercantiles, es decir, que solo va a entrar hasta donde terminamos hoy el arbitraje. Tenemos la semana número 13, 14, 15 y la 16 del día de hoy, hasta donde termina arbitraje. A partir de los contratos atípicos mercantiles no se los voy a incluir porque lo di así muy rápido y también no está dentro de debería estar, pero no está ¿qué sería? En nuestra guía de derecho mercantil. Muy bien, compañeros. Ay, me quedan unos minutos para que ustedes tengan, si tienen una duda, compañeros, ustedes puedan. Ay, hoy sí tengo bastantes. Bueno, vamos a ver hasta dónde llego con ustedes, compañeros. Vamos a ver. Dice, vamos a ver, le quedo agradecido con usted por su conocimiento, muy organizada en su disertación de temas. Le agradezco mucho, compañero Carlos, por sus palabras. Eso me anima a mí como docente a seguir dando lo mejor siempre que la universidad me dé la oportunidad. Muchas gracias, compañera Diana. Muchas gracias. Hoy, claro que sí, también es mi deseo, compañera Diana. Gracias, compañera Claudia, muy amable a usted. Mire, yo dije, son tantas dudas, pero son palabras que les agradezco desde el fondo del corazón. Claro que sí, compañera. Les voy a enviar la presentación y también les voy a mandar uno o dos archivos de contratos atípicos mercantiles para que ustedes miren qué bonitos son estudiarlos. Gracias, compañero Denny. Y sí, voy a compartir en un momentito mi presentación con ustedes. Fíjese, compañero, que no está regulado en el Código de Comercio, ¿verdad? Pero sí está incluso con el contrato de descuento. Por eso es, pero todavía está clasificado como dentro de los atípicos mercantiles porque no está dentro del Código de Comercio. Hay cosas que tenemos, compañeros, que dentro de los contratos, y fíjense que como los contratos atípicos mercantiles se dan incluso más que los mercantiles, entonces hay cosas que vamos a encontrar, acuerdos, reglamentos que vamos a ir aplicándolos poco a poco y eso es lo que hay que leer, ¿verdad? Bueno, fíjese, compañero Omar, me dice, quería preguntarle si en el examen habrá bastante contenido de arbitraje, pues en los videos dieron muy poco contenido de arbitraje y le dedicaron más tiempo a las impugnaciones. Le agradezco mucho sus comentarios. Bueno, fíjese, compañero, que el que hace exámenes soy yo, entonces les recomiendo que ustedes lean mis diapositivas, solo con eso le respondo, para que usted lea las diapositivas y prácticamente las que yo les doy, compañeros, por favor, mis clases porque yo soy la que elabora el examen. Gracias, compañero, por sus palabras. Fíjese que sí existe, compañera, a nivel
nacional sí existe. Esta institución de la Cámara de Industria, la Cámara de Comercio de la Industria, sí está para tanto para nacionales como internacionales, y el arbitraje nacional sí existe. Por eso está la ley de arbitraje, si no, no estuviera. Gracias, compañera Marisol. Le agradezco a ustedes por estar ahí pendientes y por estar en clase siempre, ¿verdad? Igualmente, compañera Mirna Cristina, gracias por sus palabras. Gracias, compañeros. Gracias, compañero Luis Alfredo. Qué bueno que estamos acá cerca. No, solo es examen de la semana 13, 14, 15 y 16. Solo son cuatro semanas de clases. No vayan a estudiar las anteriores porque solo entran los contenidos de la 13 a la 16. Muy bien. Gracias, compañero. Quiero ver si tengo... Muy bien, compañera Evelyn. Ahorita voy a ver si se la ubico nuevamente esa diapositiva. De recusación en la ley de arbitraje, sí. El de recusación es cuando tenemos, ¿verdad?, en sí la oportunidad de poder decir algo en contra de un árbitro que esté establecido ya dentro de un proceso de arbitraje. Sí, les voy a mandar las diapositivas. Diapositivas. Y compañeros, les mando diapositivas y les suplico, compañeros, que los que tengan las diapositivas compártanla con sus compañeros. Sí, no, el arbitraje no es muy común y quizás es común, pero nosotros no nos enteramos, porque no son como, o sea, no se, ¿cómo les dijera yo? Mm, no conocemos nosotros, ¿verdad? Pero sí existen y hay procesos arbitrales, ¿verdad? Y esos también a veces cuando nosotros participamos en la asesoría dentro de un proceso arbitral, se nos pide se firma un convenio de confidencialidad, es decir, que no podemos mostrárselo a nadie. También eso es importante que se les aclare a ustedes. Claro que sí, compañero Jorge Luis, ya en un momentito. Bueno, yo creo que ahí estoy, compañeros. Quiero ver si tengo otra, porque ustedes creo que tienen clases a las 5 en punto, ya no los voy a ver. Gracias, compañero Jorge, igualmente para ustedes. Igualmente para ustedes. Sí, compañera Cristina, muchas gracias. Compañera Cristina Soledad, y yo le respondo en un ratito. Si yo no les logro enviar las diapositivas en el transcurso de la semana, tengo a alguien que me apoye para mandarles diapositivas y se las envío, compañeros, se las completo. Gracias. Igualmente, compañera Antonia. Bendiciones para usted, compañero Alan. Bien. Gracias, compañero Alan, y qué bueno que esté usted terminando ya todo esto. Bueno, compañeros. Gracias, compañero Ricardo, y a ustedes también. Para mí ha sido un honor trabajar con ustedes. Gracias, compañera Susana, compañera María Francela, compañero Oscar, compañeros, muchas gracias. Yo creo que a veces nosotros como docentes nos quedamos cortos y les quedamos debiendo a ustedes tantas explicaciones porque es complicado a veces, ¿verdad? Y se nos hace tan pequeño el tiempo. Y eso que fíjense que cuando son clases presenciales, yo por lo regular siempre trabajé derecho mercantil en presenciales, les digo que avancé más con ustedes. Y trabajo mercantil, no solo en mercantil 1, 2, 3 en semestres normales, sino también en, así en clases de seminario, como están ustedes en seminario. Pero les digo que casi por lo regular no agota uno contenido. Es bien difícil agotar contenido porque no nos alcanza el tiempo por las preguntas y todo lo que se da. Sin embargo, acá
sí agotamos contenidos, sí, agoté yo todo, lo hice todo lo posible, aún en atípicos les quedé de ver un poquito, pero ya casi que íbamos finalizando, ¿verdad? Entonces, terminamos y eso es de aprovechar. Yo creo que quedan grabadas conferencias y con mis errores o no, pero yo creo que en lo regular fue un aprendizaje de ambas partes, ¿verdad? Un aprendizaje de ambas partes. Bueno, compañeros. A ustedes les agradezco de todo corazón. En primer lugar, le agradezco a la Universidad Rural de Guatemala la oportunidad que me dio de trabajar con ustedes en este semestre con el curso de seminario, de mercantil y de procesal mercantil, siempre en los espacios de seminario, porque ustedes ya están para ganar y aprobar fase. Les agradezco a la universidad y también a ustedes el hecho de que me estuvieran observando y escuchando semana a semana. Les deseo éxitos, compañeros, deseos que terminen esta etapa ya de vida estudiantil y que inicien a ejercer la profesión tan importante que es, ¿verdad? Y tan especial que es la profesión del derecho. Somos estudiantes eternos, no podemos quedarnos atrás, todos los días salen nuevas leyes, hay nuevos reglamentos, hay reformas y eso no lo debemos olvidar y eso es lo que nos da esta tarea de ser docentes, que nos mantiene investigando y viendo qué es lo que está cambiando, qué es lo que no, y a veces todavía nos quedamos ahí como analizando qué es lo que va. Entonces, por favor, compañeros, ustedes sean personas profesionales exitosos, terminen esta etapa y les deseo de todo corazón muchas bendiciones. Con muchos de ustedes quizás nos vamos a encontrar en algún momento. Ustedes, mi nombre no es muy común y mi apellido tampoco, y pues en algún momento nos saludamos por ahí. No duden ustedes en hablarme, en saludarme en la calle, aunque yo no los conozca, pero ustedes sí me han visto. Me va a dar mucho gusto el saludarles, ¿verdad? Y si en algún momento estoy para servirles en algo, con todo gusto también les podré servir, ¿verdad? Siempre he dicho que en esta carrera hay mucha envidia y muchas cosas de celos, pero nosotros debemos cambiar eso y debemos compartir lo que sabemos, lo que aprendemos con todas las personas, con colegas, con estudiantes, con compañeros, porque eso es lo que va a cambiar esta noble carrera, ¿verdad? Entonces, egresada de esta universidad muy orgullosamente, de la Universidad Rural de Guatemala, y pues deseo que ustedes ya en pocas semanas, no les digo meses, sino en pocas semanas puedan ustedes también ya tener el proceso de graduación cerca. Que Dios les bendiga, compañeros. Les envío en un momento a sus compañeras las diapositivas y el archivo. Y gracias a todos por estar siempre pendientes de mis clases. Que tengan una buena tarde de domingo.